Bueno, hoy les voy a hablar sobre dos formas arquitectónicas muy interesantes y significativas, las cúpulas y los paraboloides. ¿Qué son las cúpulas? Las cúpulas son estructuras curvas, normalmente con forma de media esfera, que se construyen sobre una base circular o poligonal. Su función principal es cubrir un espacio sin utilizar columnas en el centro, lo que permite crear lugares abiertos, amplios y visualmente impresionantes. Por el otro lado, los paraboloides son formas curvas más modernas que aparecieron sobre todo en el siglo XX, cuando se desarrollaron nuevos materiales como el concreto armado. Una paraboloide es una superficie tridimensional que se forma a partir de una parábola. Existen dos tipos principales, que es el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Estos paraboloides permiten construir cubiertas delgadas y elegantes que usan poco material pero ofrecen gran resistencia, por eso que se usan en estadios, auditorios, torres de enfriamiento e incluso en iglesias modernas, ¿no? En la importancia estructural y simbólica, tanto las cúpulas como los paraboloides representan la unión entre arte, ciencia y técnica. Las cúpulas tienen un valor simbólico muy fuerte, representan el cielo, lo divino, lo eterno, por eso se usan en edificios religiosos. Los paraboloides, en cambio, están más relacionados con la innovación, la modernidad y la eficiencia estructural. Reflejan cómo la ingeniería y la geometría pueden crear espacios impresionantes sin perder la funcionalidad. Bueno, luego tenemos un breve repaso histórico. En la antigua Roma se construyeron cúpulas enormes como la de Panteón de Roma en el año 125 después de Cristo, que todavía sigue en pie. En el Imperio Bizantino, como en la Santa Sofía de Constantinopla, en 537 años después de Cristo, se mejoró la técnica usando cúpulas sobre pechinas, una innovación que permitió pasar de una base cuadrada a una circular. Durante el Renacimiento, arquitectos como Brunelleschi en Florencia en 1436 o Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro, terminada en 590, perfeccionaron la construcción de cúpulas dándoles un sentido artístico y técnico más avanzado. En la época moderna, sobre todo en el siglo XX, arquitectos como Félix Candela comenzaron a utilizar paraboloides en sus diseños. Sus obras como Los Manantiales en Xochimilco en 1958 demostraron que se podía crear estructuras curvas muy interesantes con poco material. También surgieron las cúpulas geodésicas, como las que propuso Buxminer Fuller en 1949, ideales por su ligereza, resistencia y facilidad de construcción. Seguimos con los tipos de cúpulas. Esta cúpula hemisférica tiene una forma de media esfera, que tenemos un ejemplo como el Panteón de Roma. También hay cúpula elíptica, que su forma es como un elipse. Y como ejemplo también tenemos la Catedral de San Pedro, que está ubicado en Roma. También hay la cúpula geodésica, que está compuesta por una estructura de triángulos que se unen para formar una forma esférica. Como ejemplo tenemos el Buckminster Fuller. También tenemos la cúpula octogonal, que como su bien nombre lo dice, da una forma de un octógono. Y como ejemplo tenemos la roca en Jerusalén. También además de estas cúpulas tenemos como la cúpula parabólica, que está utilizada en algunas estructuras modernas. También tenemos la cúpula bulbosa, que forma un bulbo que es característica de la arquitectura rusa y bizantina. Comenzando con los paraboloides hiperbólicos, el hipar es una superficie reglada de doble cubierta con forma de silla de montar que se obtiene de la combinación de una parábola y una hiperbola. En la arquitectura esto se considera como cubierta delgada, de concreto o de estructura textil. Una de sus características son la doble cobertura, una parte cóncava y otra convexa, lo que le da estabilidad estructural. Tiene también superficie reglada formada por líneas rectas, facilitando su construcción. Gran resistencia, trabaja principalmente a compresión y tracción, soportando grandes luces con poco material.
Ligereza, cubriendo cubiertas delgadas y económicas en peso. También tiene estética moderna por su forma dinámica y fluida. En su versatilidad se puede usar en cubiertas de plazas, estadios y auditorios. Su instalación constructiva, aunque parezca curva, también se construye con elementos lineales rectos. Por parte de su ligereza, tenemos que se construye con superficies delgadas, cubre grandes luces sin necesidad de mucho material. Su diseño permite ahorrar en peso y costos. También tenemos lo que es resistencia, la doble cobertura que le da estabilidad estructural natural. Transmite cargas de manera eficiente, trabajando en tracción y compresión. Soporta grandes claros sin columnas intermediarias. Y por estética, forma dinámica y moderna, semejante a una silla de montar, por un carácter escultorio a cubiertas y espacios públicos, y permite el juego de luz y sombra gracias a su geometría. Uno de los ejemplos de obras de Félix tenemos lo que es el Palacio de los Deportes, que fue hecha en 1968 en la Ciudad de México. Ahí se puede observar que es la cubierta para los Juegos Olímpicos de 1968, y fue uso también se usó el paraboloides hiperbólicos entrelazados. También tiene una gran ligereza para cubrir claros de tamaño. Estructura y construcción. La construcción de cúpulas se caracteriza de 5 pasos, el cual viene a ser el diseño, replanteo, el simbrado o encofrado, la colocación del acero y refuerzo, la colocación de material de mampostería tradicional y el curado y desencofrado. En cuanto a las ventajas, tiene una gran capacidad estructural y que trabaja a compresión principalmente. Y uno de los retos principales es el simbrado complejo y costoso que requiere un encofrado curvo que soporte grandes cargas. En cuanto a los materiales, para la cúpula tenemos la piedra de silla, el ladrillo macizo, los morteros, el hormigón armado y el acero estructural. También encontramos a la madera laminada y al vidrio de policarbonato, que comúnmente se usa en la actualidad. En cuanto a los paraboloides, tienen casi el proceso de constructivo muy, muy similar a lo que vienen a ser las cúpulas. Sin embargo, en este de acá, uno de los retos que lo caracteriza es que se puede usar diferentes materiales como las cubiertas ligeras, lo cual podríamos decir de una u otra manera permite una rápida ejecución al ser más ligeros. Y los retos constructivos ya también que tendrían por inconveniente serían la precisión geométrica y el refuerzo especial de acero que debe colocarse siguiendo la geometría de los esfuerzos. Materiales principales son el ladrillo delgado, el mortero de cemento de arena y hormigón armado que se usaba antiguamente. Ahora se usa más, en su mayoría, el acero estructural, la madera laminada y los cubiertos ligeras que en su mayoría vienen a ser de PVC. Entre los ejemplos de aplicación internacionales tenemos el Planetario de Bogotá, Colombia, un espacio cultural y artístico enfocado en astronomía y ciencias, en forma de caracol con la cúpula en el centro donde ocurren los eventos. Tenemos el Scotiabank Saddledome de Alberta, Canadá, el pabellón polideportivo en forma de silla de montar con techo fluido y cóncavo. Entre los ejemplos nacionales no tenemos uno de paraboloides, por lo que vamos a presentar dos de cúpula. El planetario Botsumi Ishizuka en el Morro Solar de Chorrillos, inaugurado en los 60, diseño y organizado por José Castro. La Iglesia Inmaculado Corazón de María, impulsado por el padre calestiano Gilbert, es el más alto de Lima, incluso con la Virgen en la punta. Con respecto a las ventajas, tenemos que ambas cubren grandes luces sin necesidad de columnas intermedias, lo que permite crear interiores amplios y limpios. También tenemos que ambas presentan alta resistencia estructural, ya que las curvaturas en ambos casos distribuyen las cargas uniformemente. Las cúpulas brindan mayor altura interior, lo que genera sensación de amplitud y monumentalidad, mientras que los paraboloides aportan estética por su forma moderna, dinámica y por lo mismo transmiten innovación y movimiento. En cuanto a desventajas, tenemos mayor costo de construcción y mantenimiento en las cúpulas, dado que necesita grandes encofrados y mano de obra especializada. La estructura es más pesada y requiere materiales más resistentes, lo mismo también que aumenta los costos. Luego, no se adapta fácilmente a cualquier tipo de edificio
como los residenciales o de pequeña escala. Sin embargo, funciona mejor en espacios monumentales. También puede ser más estético que funcional, dado que no siempre se aprovecha el espacio debajo de la cúpula. En cuanto a las desventajas de paraboloides, tenemos que requieren precisión en el cálculo y la ejecución. También la geometría puede dificultar la colocación de los mobiliarios o instalaciones. También la forma compleja puede aumentar el costo de diseño y de construcción, y también que a veces se necesitan herramientas o tecnologías especiales para fabricar los elementos. Como conclusiones, podemos decir que ambos elementos aprovechan la geometría para distribuir cargas, reduciendo la necesidad de tener columnas intermedias y permitiendo así crear grandes espacios libres al interior. Las cúpulas reflejan un carácter histórico y simbólico, y las paraboloides transmiten modernidad y la exploración de nuevas formas. También tenemos que ambas formas aportan una gran potencia visual. Las cúpulas, por su parte, transmiten monumentalidad, mientras que los paraboloides sugieren dinamismo, ligereza y movimiento. También ambas partes requieren técnicas y cálculos especializados para su construcción.